Conquistada a los musulmanes en el siglo XII, Horta pasó a depender de los templarios. En el siglo XIII, Horta era una de las localidades del sur de Cataluña que más cotizaba en diezmos gracias a su riqueza ganadera, pues por aquí pasaba un camino oligario de transhumancia que iba desde Aragón hasta las comarcas del Ebro. Los templarios redactaron els costums, una legislación local que constituye una muestra excelente del derecho consuetudinario catalán medieval. En 1317, con la supresión violenta de la Orden de los Templarios, sus posesiones en Horta pasaron a la Orden de los Hospitalarios, situación que se mantuvo hasta 1851. El nombre original del siglo XIII es Nuestra Señora de los Ángeles o Nuestra Señora de Horta. El término Nuestra Señora induce a pensar que estaba dedicado a María Magdalena, como sucede en muchos templos franceses. Abunda en esta dirección el hecho de que a partir del siglo XVIII se cambió el Nuestra Señora por Madre de Dios. El santuario tomó el nombre del convento de Sant Salvador a raíz de la estancia de los franciscanos, a partir del siglo XVI, y del fraile Salvador Pladeval, que obró numerosos milagros hasta que fue desterrado por la Iglesia a la isla de Cerdeña. El edificio tal como lo vemos hoy es mayoritariamente del siglo XVII, con algunos elementos que aún se conservan del siglo XIII. La primera construcción sería la templaria, edificando una nave románica con transición al gótico. Es la última construcción que hizo esta orden en Cataluña. Los templarios edificaron una iglesia de una sola nave, con ábside semicircular dividido en 5 partes. La nave consta también de 5 tramos rectangulares. El número 5 está muy presente en las creencias mazdeístas y también en los cátaros. Representa los 5 elementos: agua, tierra, aire, fuego y luz. A su vez, los 5 arcos que dividen la nave descansan sobre pilares octogonales, lo que nos remite al 8, el número templario. Tenía unas dimensiones de 15 metros de largo por 9 metros de ancho, que son las proporciones del número áureo. La portalada de entrada al templo tiene 12 arquivoltas ojivales de sección lobulada. El número 12 representa el orden cósmico. Como producto de 3×4 simboliza lo espiritual y lo temporal. Bajo las amplias arcadas encontramos una serie de sarcófagos. Son caballeros templarios. Han sido objeto de veneración durante siglos. Exhiben una gran riqueza de símbolos celtas, cátaros y cabalísticos. Los cátaros tuvieron una fuerte presencia en Horta. El atrio está construido de tal forma que la voz se amplifica y reverbera de una forma especial. Las madres venían al convent, colocaban velas sobre estas tumbas y rozaban estas piedras con la ropa de sus hijos. O bien diluían un poco de tierra de los sarcófagos en agua y la daban de beber a sus vástagos para que fueran tan sabios y fuertes como las personas que aquí estaban enterradas. Una de las cosas que nos sorprenderá más es que en una línea recta que sigue la dirección este-oeste están alineadas a lo largo de unos 600 metros. La iglesia del convent, la ermita de Sant Pau, la ermita de Sant Onofre, las cuevas del entorno de la ermita de Sant Onofre, y la ermita de Santa Bárbara. Muchas culturas han alineado centros sagrados. Por ejemplo, los incas del Perú, o Stonehenge y otros centros en Gran Bretaña. Los chinos hablan del Feng Shui o líneas de energía de la Tierra, lo mismo que los celtas y la serpiente energética que recorre el planeta. A estas líneas se les llama líneas ley. El templo está orientado este-oeste, siguiendo el movimiento del sol en los equinoccios. En la puesta de sol de los equinoccios del 21 de marzo y del 23 de septiembre, el sol entra de lleno en el convent de San Salvador por la fachada occidental. El templo lleno de luz y el sol en el horizonte es un espectáculo digno de verse. Veamos ahora la aparición del sol por el este. Poniéndonos como observadores en el templo de San Salvador, al sol se le ve salir por la parte más al norte de la montaña de Santa Bárbara en el solsticio de verano y por la parte más al sur en los equinoccios. En el solsticio de verano, el 21 de junio, el sol entra perpendicular en el templo. Por el rosetón, el sol incide hacia la mitad de la iglesia, pero por la ventana que está tapada por el retablo, el sol iría a parar a la zona de mayor energía del templo. Vemos iluminada la imagen de la Virgen en el retablo, pues detrás está la ventana que dejaría pasar al sol para dar justo en esta zona energética. Este fenómeno se produce cada día entre el 3 de mayo y el 8 de agosto. Estos hechos nos van marcando 3 fechas importantes, que se han celebrado desde la prehistoria.
el solsticio de verano, comienzos de mayo o fiestas de primavera, y comienzos mediados de agosto o fiesta de la Virgen de Agosto. Del 8 al 14 de agosto y del 28 al 3 de mayo, el Sol recorre el espacio que va de la ermita de Santa Bárbara a la zona, más a la derecha, donde se ha puesto una cruz, con el Sol incidiendo sobre la zona de más alta energía, es el escenario templario por excelencia para que en este punto de la iglesia los caballeros de esta orden llevaran a cabo algún tipo de ritual. El 21 de agosto y el 21 de abril el Sol aparece encajado en una hendidura muy pronunciada de la montaña. El Sol se sitúa, pues, en medio de lo que parece unas astas de bóvido o una media luna. Curiosamente, el 21 de abril comienza la constelación de Tauro, el Toro, y el 21 de agosto, la de Virgo, la Madre Tierra, que se asocia a la Luna. Las fiestas que se celebran actualmente en Horta tienen lugar en fechas que encajan perfectamente con posiciones solares que hemos descrito. Todo apunta a que en este lugar se ha practicado un culto solar desde la prehistoria hasta la época de los templarios. En el Neolítico, cuando el hombre se hace agricultor, tiene necesidad de medir el tiempo y conocer las posiciones del sol durante el año, pues este calendario es el que marca las estaciones y nos permite planificar las fechas de siembra y recolección. Lo que contemplamos en Horta es la sacralización del ciclo agrario, que se ha escenificado en este templo durante milenios.